En agosto de 2025, las aguas del Caribe se convirtieron en el escenario de un nuevo teatro de operaciones para los Estados Unidos. Buques de guerra, vigilancia aérea intensificada y fuerzas militares desplegadas con un objetivo claro: frenar el flujo de drogas hacia el norte. Pero mientras el foco mediático se fija en el narcotráfico que llega por mar, la mayor parte del fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo hace por tierra, desde México. Al mismo tiempo, a miles de kilómetros al este, las operaciones antiterroristas estadounidenses continúan en países como Somalia, Siria y Yemen, en guerras que rara vez ocupan los titulares, pero que exigen presencia, inteligencia y armamento. Este documental explora ambos frentes. ¿Qué está haciendo realmente Estados Unidos? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué impacto? ¿Y cuáles son los riesgos, tanto geopolíticos como humanitarios? Históricamente, gran parte del flujo de drogas hacia Estados Unidos ha transitado por tierra, especialmente heroína y fentanilo desde México. Sin embargo, el Caribe siempre ha sido una vía marítima secundaria para cocaína, marihuana y precursores químicos. En agosto de 2025, el Comando Sur de los Estados Unidos, o SOUTHCOM, comenzó a desplegar fuerzas navales y aéreas en el sur del Caribe para interrumpir lo que Washington califica como organizaciones narcoterroristas. La administración estadounidense, que había pausado la idea de una intervención terrestre en México, se movió rápidamente en el Caribe con destructores, aviones de vigilancia y patrullas marítimas. ¿Por qué justo ahora el Caribe? ¿Y por qué buques de guerra en lugar de solo la Guardia Costera o la DEA? La razón oficial es que las organizaciones criminales transnacionales han ampliado sus rutas marítimas. Pero muchos analistas interpretan que el verdadero objetivo incluye una fuerte presión geopolítica sobre países como Venezuela, cuyos barcos han sido señalados como vinculados al tráfico. Cuando una administración designa a un cartel como terrorista y moviliza a sus fuerzas navales, está cambiando el paradigma. Ya no es solo una cuestión policial. Este despliegue marítimo crea un nuevo tipo de frontera, pero también genera serias preguntas sobre la soberanía, el alcance del uso de la fuerza y su eficacia real. El despliegue incluye varias piezas clave. Primero, la integración de la vigilancia marítima y aérea con las fuerzas terrestres de los países aliados en la región. Segundo, la interdicción de embarcaciones sospechosas. Por ejemplo, el 2 de septiembre se informó de un ataque contra un buque proveniente de Venezuela, con miembros del grupo Tren de Aragua y Drogas. Y tercero, la creación de una nueva Task Force antinarcóticos que fusiona inteligencia militar, policial y de socios regionales. En paralelo, aunque la mayor parte del fentanilo entra por tierra desde México, Estados Unidos está usando el Caribe para frenar otros flujos y enviar un mensaje político y geoestratégico. A pesar de todos los recursos desplegados por mar, los informes oficiales señalan que la gran mayoría del fentanilo ingresa a través de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Hasta qué punto este despliegue en el Caribe ataca la raíz del problema moderno del narcotráfico en Estados Unidos? Los datos son claros. Mientras que el 80 o 90% del fentanilo llega por tierra, las rutas marítimas de cocaína están en aumento. Esto significa que, aunque el operativo marítimo puede interrumpir ciertas rutas, no está atacando directamente la principal vía de entrada del fentanilo, la droga responsable de la devastadora crisis de sobredosis que vive el país. El cambio no es solo operativo, también es legal y diplomático. En la región caribeña, algunos países han cuestionado el uso de la fuerza de Estados Unidos en aguas internacionales o cerca de sus zonas de soberanía. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a acusar a Estados Unidos de matar colombianos en ataques a lanchas de narcotraficantes. Como respuesta directa al despliegue estadounidense, Venezuela anunció que desplegará sus propias embarcaciones para, según ellos, combatir el narcotráfico. Las implicaciones legales son enormes. El uso de la fuerza fuera de la frontera, acciones en aguas internacionales y la designación de ciertos carteles como terroristas.
El problema principal es el consentimiento y la jurisdicción. Si un buque que transporta drogas es interceptado en aguas internacionales, ¿qué derecho tiene Estados Unidos para actuar? ¿Y si detrás de esa embarcación hay un Estado que no reconoce esa acción? Esto crea un campo minado legal. Así, el despliegue naval en el Caribe es más que un esfuerzo de interdicción. Es un experimento militar y diplomático que mezcla narcotráfico, guerra híbrida y geopolítica hemisférica. Mientras tanto, a miles de kilómetros al este, en el Cuerno de África, la guerra contra el terrorismo continúa. En junio de 2025, el Comando de África de Estados Unidos, AFRICOM, anunció un ataque aéreo contra ISIS Somalia en Puntland. Días después, un nuevo bombardeo se dirigió contra Al-Shabaab cerca de Buloshaji. El objetivo declarado es degradar la capacidad de estos grupos para planear y ejecutar ataques que amenacen los intereses estadounidenses. Sin embargo, estas operaciones tienen un alto costo humano. Un informe señala que el número de civiles fallecidos por operaciones estadounidenses en Somalia podría oscilar entre 92 y 167. Porque Estados Unidos sigue desplegado en Somalia. Además, Somalia es un espacio donde Estados Unidos puede operar con menos visibilidad que en conflictos más mediáticos y sirve como plataforma para frenar la expansión de grupos que podrían amenazar intereses globales. La narrativa oficial habla de una guerra lejana, pero cuando un dron lanza un ataque en el norte de Somalia, los ecos se escuchan en Washington. Es una guerra de sombras, de redes y de finanzas, no solo de tropas en el terreno. Otro foco clave es la península arábiga, sobre todo Yemen. Desde marzo de 2025, Estados Unidos intensificó los bombardeos contra el grupo Ansar Allah, conocido como los hutíes, en lo que se ha denominado una campaña aérea oficial. Por ejemplo, el 17 de abril de 2025, aviones estadounidenses atacaron la terminal petrolera de Ras Isa, provocando, según informes, al menos 80 muertos y 171 heridos. El objetivo es impedir que los hutíes utilicen drones y misiles para atacar buques comerciales en el Mar Rojo o bases estadounidenses, y proteger así la libre navegación. Al mismo tiempo, se ha considerado la posibilidad de participar en una operación terrestre de apoyo contra ellos, y Siria también permanece en el radar. Aunque no entraremos en detalles, las fuerzas estadounidenses siguen presentes para contener los restos de grupos terroristas, proteger a las fuerzas aliadas y evitar que el vacío sea llenado por otros actores hostiles. La guerra en Yemen es una mezcla compleja de conflicto entre estados, milicias, guerra marítima, drones y misiles. Las líneas se difuminan. Cuando Estados Unidos lanza más de 1000 ataques contra objetivos hutíes, como ocurrió antes de abril de 2025, está librando una guerra moderna, poco visible pero de un impacto altísimo. Desde las aguas del Caribe hasta los desiertos de Somalia y Yemen, las fronteras de la seguridad estadounidense se expanden y se vuelven cada vez más borrosas. En el Caribe, una operación naval masiva busca cortar el flujo de drogas, pero su impacto en la crisis del fentanilo es cuestionable y genera tensiones geopolíticas. En África y Oriente Medio, guerras discretas y de alta tecnología continúan librándose en nombre de la lucha antiterrorista, con consecuencias humanitarias a menudo ignoradas. Son dos frentes de un mismo esfuerzo global, dos caras de una misma moneda, donde la estrategia, la legalidad y el coste humano se entrelazan en un complejo tablero mundial. Ambas misiones ocurren lejos de casa y dependen de inteligencia, cooperación internacional y acción rápida. En ambos casos, la narrativa es clara: proteger a Estados Unidos de un enemigo externo. Pero aquí es donde las cosas se complican. La línea que separa el crimen organizado, el terrorismo y la geopolítica es cada vez más borrosa. Sin embargo, las diferencias son profundas. La naturaleza del enemigo no podría ser más distinta. Los cárteles buscan una cosa: dinero. Su motivación es puramente económica. En cambio, los grupos terroristas persiguen ideales, ideologías o causas políticas.
Quieren poder y control para imponer su visión del mundo. El problema de fondo también varía. En el Caribe, aunque la presencia naval es imponente, la mayor parte del fentanilo, la droga más letal, no llega por mar, sino por tierra. Mientras tanto, en Somalia o Yemen, el conflicto es directo, violento y con un enemigo claramente definido. La visibilidad pública es otro contraste. La guerra contra el terror ha dominado la agenda global durante décadas. En cambio, la campaña naval en el Caribe apenas empieza a conocerse. Este doble frente nos deja con preguntas difíciles. ¿Cómo medimos el éxito? ¿Cómo decidimos dónde poner los recursos? Y sobre todo, ¿cuál es el costo humano y diplomático de mantener estas dos guerras abiertas al mismo tiempo? Profundicemos en los retos de cada frente. En el Caribe, el despliegue naval tiene un efecto simbólico y operativo importante, sin duda, pero no está golpeando el corazón del problema. Si el fentanilo entra principalmente por la frontera terrestre, ¿por qué tanto esfuerzo en el mar? Estas operaciones también crean tensiones diplomáticas. ¿Qué derecho tiene Estados Unidos para atacar barcos en aguas internacionales? Esto genera cuestionamientos legales y roces con países vecinos. Y existe el riesgo del llamado deslizamiento de la misión, donde una operación antidrogas puede transformarse poco a poco en una estrategia para contener la influencia política o militar de otros actores en la región. En el frente antiterrorista, los riesgos son de otra naturaleza, pero igual de graves. Los bombardeos con drones y ataques aéreos, aunque precisos, pueden causar víctimas civiles. En Somalia, se estima que más de 160 civiles han muerto en algunos incidentes. En Yemen, un ataque al puerto de Ras Isa fue denunciado como un posible crimen de guerra. Estos conflictos son increíblemente complejos, con docenas de milicias y actores locales. Definir la victoria en un escenario así es casi imposible, y hemos visto un patrón preocupante. Cuando Estados Unidos reduce su presencia, el vacío de poder es ocupado rápidamente por nuevos grupos extremistas, a veces más radicales que los anteriores. En ambos casos, queda claro que la fuerza militar por sí sola no es suficiente. Se necesita una estrategia a largo plazo que incluya cooperación, fortalecimiento de las instituciones locales y políticas sociales. Pero, a pesar de todo, la intervención armada sigue siendo el centro de la estrategia estadounidense. Y estas guerras, aunque se libren a miles de kilómetros, tienen un impacto directo en casa, en Estados Unidos. La crisis del fentanilo es una tragedia nacional que ha costado cientos de miles de vidas. Aunque el tráfico es mayoritariamente terrestre, el despliegue naval en el Caribe sirve como un poderoso símbolo político de que el gobierno está haciendo algo para proteger a su gente. En el frente del terrorismo, aunque no ha habido un ataque a gran escala en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre, la amenaza sigue latente. Las operaciones en Somalia y Yemen buscan precisamente eso, evitar que grupos como Al-Shabaab o ISIS Somalia se fortalezcan lo suficiente como para planear ataques globales. Políticamente, estos despliegues refuerzan la narrativa de la seguridad nacional, influyendo en las elecciones, la opinión pública y, por supuesto, en los gigantescos presupuestos del Pentágono. Un especialista en seguridad nacional lo resume perfectamente. La frontera sur, el Caribe, África, todo está conectado. El crimen, el tráfico y el terrorismo se mezclan. Ya no hay líneas claras entre una guerra y un delito. Entonces, ¿cómo se mide el éxito en estas operaciones tan complejas? En el Caribe, el éxito se cuenta en números, toneladas de droga incautadas y embarcaciones interceptadas. Cada captura es una victoria que se muestra al público. Se presume que esta presencia naval disuade a los cárteles. Pero el indicador más importante, la entrada de fentanilo por tierra, apenas se ha reducido. En el frente antiterrorista, el éxito se mide por la eliminación de líderes clave de Al-Shabaab o ISIS Somalia. Por ejemplo, en 2025, varios ataques estadounidenses lograron destruir campamentos insurgentes. Sin embargo, los daños colaterales, la muerte de civiles y la falta de reconstrucción social dejan heridas abiertas que tardarán generaciones en sanar. Sí, hay resultados operativos, victorias tácticas, pero los objetivos finales, una frontera libre de fentanilo o un África sin terrorismo, siguen pareciendo muy lejanos.
Y el costo en vidas, en relaciones diplomáticas y en miles de millones de dólares es enorme. Mirando hacia el futuro, los desafíos no hacen más que multiplicarse. En el Caribe, una mayor presencia militar estadounidense podría escalar las tensiones con gobiernos que la ven como una invasión encubierta a su soberanía. Además, los traficantes son adaptables. Si una ruta se vuelve peligrosa, simplemente cambian a otra, usando canales aún más clandestinos y difíciles de detectar. En África y Oriente Medio, cada bombardeo con víctimas civiles erosiona la legitimidad de Estados Unidos y alimenta el discurso de odio que los propios terroristas usan para reclutar. Esto nos lleva a un dilema moral y estratégico. ¿Por qué se moviliza tanto poderío naval contra el tráfico marítimo, mientras el problema principal en tierra y el consumo interno reciben comparativamente menos atención? ¿Es sostenible para una sola nación mantener tantos frentes abiertos sin agotar sus recursos, su atención política y el apoyo de su propia gente? La respuesta a todo esto depende de las alianzas internacionales. Si se debilitan, la carga para Estados Unidos será aún mayor. Y en medio de todo, surge una necesidad urgente de transparencia. ¿Quién investiga los errores? ¿Quién responde por las víctimas civiles? ¿Quién controla los límites de esta guerra moderna sin fronteras claras? Un diplomático latinoamericano lo expresó así: nos debatimos entre colaborar con la lucha antidrogas o denunciar una intervención militar disfrazada. La verdadera solución no está en más barcos, sino en justicia, salud pública y cooperación real. En conclusión, la estrategia estadounidense en 2025 se libra en estos dos frentes. En el Caribe, una guerra nueva, ambiciosa y muy simbólica contra los cárteles, pero que quizás no ataca la raíz del problema. Y en África y Oriente Medio, una guerra más antigua, más estructurada contra el terrorismo, pero igualmente incierta y costosa. Ambos frentes comparten una verdad incómoda: la fuerza militar por sí sola no es la solución. La prevención, la justicia social, la cooperación internacional y la política pública son los verdaderos campos de batalla del futuro. Proteger a una nación exige mucho más que barcos y bombas. Exige inteligencia, ética, voluntad política y, sobre todo, unión. Desde las aguas del Caribe hasta los desiertos de Somalia, el frente de batalla estadounidense se extiende por mares, redes e ideologías. Las fronteras ya no son solo físicas, son digitales, económicas y mentales. Y en cada barco hundido, en cada dron que despega, en cada vida perdida, se está escribiendo una historia compleja. La historia de una nación que busca seguridad en un mundo que ya no tiene fronteras claras. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente.